Hola, ¿qué tal, Patricia? Así es, empezamos esta serie de conversaciones que los lunes a la 1:30 nos van a llevar a conocer a aquellas personas y aquellas instituciones que nos pueden servir de sensores de cómo se encuentra Asturias y que pueden indicarnos de qué manera contribuyen al crecimiento de nuestra región. Hoy vamos a empezar con la Fundación Binjoy, una organización orientada a la atención a personas con discapacidad intelectual, muy especialmente auditiva. Su director es Adolfo Rivas. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, que es director desde hace unos cuantos años, pero que no deja de ser ahora mismo la cabeza visible de una historia ya larga que se cuenta, insisto, por encima de un siglo, ¿no es así? En los tiempos de Domingo Binjoy, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que como fundación, hace un siglo cumplimos y celebraremos en el 23. Yo soy director gerente de la fundación desde hace 25 años y Domingo Binjoy nunca conoció la fundación porque él ya murió antes y fueron más años. Si hablamos de Domingo Binjoy estaríamos hablando de unos 130 años. Sí, porque estamos hablando de finales, sí, último cuarto del siglo XIX, con esas acciones que llevó a cabo, pues eso, de atención a niños desamparados, literalmente. O sea, que decir, no tenían ningún tipo de amparo, que es así como arrancó. Lo que pasa que luego, obviamente, cuando se crea la fundación, principios ya del siglo XX, nos encontramos ya, primer cuarto del siglo XX ya, existe una institución siempre orientada a las personas que en fin, que necesitaban una ayuda y que de manera institucionalizada en aquellos tiempos no existía, además, probablemente, ¿no, Adolfo? Bueno, la Fundación Binjoy se crea como fundación, como asilo de huérfanos. Uh-huh. ¿Y por qué? Pensando en el padre Binjoy, que ya no lo ve, pero el padre Binjoy realizaba una tarea con los huérfanos mendicante, es decir, iba por los pueblos y vivían de las limosnas, uh-huh, y dormían en los portales de las iglesias. Entonces, tomando como referente a este señor que era popular porque iba por los pueblos, por las ferias, pidiendo, pues entonces cuando se construye un asilo de huérfanos se le pone su nombre y empieza con el Fundación Padre Binjoy de la Sagrada Familia. Después desaparece, en la Guerra Civil se destruye y se convierte más adelante en el Colegio Provincial de Sordos. Aquella fundación que había existido, aquella fundación que había nacido del pueblo asturiano, porque la Fundación Binjoy tiene un origen muy interesante, y es que nunca ha tenido un patrimonio que la haya alimentado, sino que ha sido la sociedad asturiana, la comunidad. Fue con el dinero que había para el regimiento Asturias de la Guerra de Cuba, se acaba la Guerra de Cuba y le preguntan a la gente que había dado el dinero en qué lo quería emplear. Y dicen, pues en la fundación que trabaja con los huérfanos. Y así nace la Fundación Binjoy. Después se convierte en Colegio Provincial de Sordos, desaparece con la Ley de Integración, se decide cerrarla y en el 97 llego yo con un buen amigo que me llama, que es Nicarol López Brugos, y empezamos la tercera, la cuarta y la quinta época de la fundación. Uh-huh. El contexto histórico me parece importante para conocer y entender lo que es hoy la Fundación Binjoy, aunque no solamente de este 2022 y lo que tenemos por delante queremos hablar con usted, Adolfo, sino también, por ejemplo, de un año que fue el 2014, donde hay un momento de cambio del modelo. Hay una nueva manera de trabajar, un modelo alternativo de intervención socioeducativa que es en lo que creen desde la dirección y para embridar, digamos, el trabajo que se realiza en la Fundación. ¿En qué consiste? Porque claro, eso es un cambio que llega hasta hoy y que posiblemente siga en el futuro, Adolfo. Pues me alegra muchísimo esta pregunta, porque la Fundación Binjoy es una organización querida en Asturias. Pero es que es fácil ser querido cuando cuando tienes 100 profesionales que trabajan en los campos más difíciles: salud mental, discapacidad intelectual, problemática de violencia juvenil, violencia de padres a hijos, abuso sexual. Cuando trabajas en todos estos campos y tienes más de 2.000 personas acompañadas de forma continua y 7.000 de forma puntual, es fácil ser conocido y es fácil ser querido. Es justo ser querido, pero muchas veces no se entiende lo importante. Y lo importante es que la Fundación Binjoy representa un modelo alternativo de intervención. Uh-huh. Y en el 2014 quisimos que ese modelo que habíamos ido construyendo, porque los modelos hay que construirlos, sobre todo si van a ser modelos paradigmáticos, no metodológicos, que caducan prontamente, los paradigmáticos no. Entonces, si tienes un modelo, veíamos que nos había funcionado en el tema de la sordera a todos los niveles, pensamos en aplicarlo a otros colectivos, otras situaciones que precisaban atención solidaria y que merecían ser tratadas desde la dignidad de la persona, desde la justicia y desde la intervención socioeducativa.
escapando del paternalismo y del asistencialismo, que son los cánceres de la intervención social. Sí, porque esto, como acaba de señalar, es paradigmático en el sentido, si me permite, estructural. Es decir, es algo fijo que al mismo tiempo se adapta a las variaciones de los tiempos en términos cualitativos, pero también posiblemente cuantitativos, del número de personas y en función también de las necesidades que tiene, y de qué manera pues se puede abordar desde la sociedad civil, insisto, y sin ese paternalismo que en ocasiones se nota tanto en administraciones como en otras instituciones, y sin embargo fuera de esa línea. ¿Eso cómo se consigue? Vamos a ver. Claro, la sociedad civil, el tercer sector, aquí hablamos mucho y presumimos mucho de tener Asturias es solidaria, pero tiene una sociedad civil débil. Entonces tampoco podemos pues entonces ¿se siente rara avis la Fundación Binjoy entonces? No, bueno, está la Fundación Binjoy y hay muchas más, pero la sociedad civil tiene que jugar un papel protagonista. Es decir, hay cosas que no podemos delegar. La solidaridad, la justicia y la libertad no son delegables. Entonces, los tenemos que mirar directamente y afrontar directamente. Y entonces no tenemos que delegar únicamente en la administración ni en un tercero que nos trate como niños y nos diga cómo tenemos que hacer, sino que tenemos que trabajar en esa construcción común, de una forma generosa. Entonces, palabras como presencia de la sociedad civil en la cogobernanza de algunas áreas, aquí todavía están muy lejos de suceder. Y serían necesarias y serían justas, porque sería como podíamos dar respuestas verdaderas y ser todos constructores de una sociedad más justa y más sana. Sí, porque en muchas ocasiones y le pregunto, da la sensación de que desde la administración hay una orientación política, evidentemente, sea del gobierno que sea, al margen del partido político, donde hay un presupuesto y ese presupuesto articula la actividad de muchas asociaciones, del llamado tercer sector. ¿Ese modelo hasta qué punto está funcionando o no en la atención a personas que requieren, por cuestiones de dependencia, edad, etcétera, una atención? Bueno, tenemos un peligro con todo esto, y es que las organizaciones sociales sean las auxiliares de los servicios sociales. Eso sería un error muy grande, porque nos dejaría a la sociedad sin sociedad civil que esté proponiendo, que esté avanzando, que esté empujando, que esté construyendo alternativas. La administración se equivocaría si quiere eso, pero a veces es como lo más fácil. Yo te pago y además me cuestas menos y me haces un trabajo que es necesario. Y esas organizaciones, muchas veces, como están terriblemente comprometidas, radicalmente y profundamente comprometidas con lo que hacen, dicen, no nos importa lo que tengamos y cómo lo hagamos, vamos a hacerlo porque creemos en esto. Y solo pedimos que nos permitan estar. Y eso también es un error. Yo entiendo que tenemos que construir la sociedad entre todos, porque los niños que tienen problemas no son niños ajenos, son nuestros niños, porque nuestros mayores, y ahora con la pandemia hemos visto la situación, son nuestros mayores, no son mayores ajenos y nos tienen que importar. Y si nos importan, buscaremos soluciones y no serán traumáticas ni tendremos problemas. Y además, posiblemente podemos atender a su dignidad, que es una cosa que nos estamos saltando constantemente y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando pasan cosas que no comprendemos, que son disruptivas socialmente. Ha mencionado la pandemia, a raíz de la misma, y ha durado tanto que hemos terminado tan cansados, pero sobre todo al principio se hablaba de un cambio de mentalidad, de una manera diferente de enfocar las cosas. ¿Piensa que eso finalmente fraguó o no? Que ese nosotros y no tanto el yo, que muchos hablaban por allá la primavera del año 20, ¿eso finalmente ha fraguado? ¿Ha habido un cambio de mentalidad? ¿Ha sido una cosa mucho más suave? ¿Seguimos como estamos? ¿Qué analiza? No, para nada. Es decir, yo era de las personas es que yo soy optimista, y soy muy optimista. Soy casi optimista hasta la enfermedad, ¿no? Me paso de frenada ahí. Y yo también pensaba, bueno, de esta vamos a replantearnos cosas y vamos a salir como una sociedad más sana, porque hemos visto las orejas al lobo. Nos hemos asomado al precipicio y hemos visto las cosas que pueden pasar y lo vamos a hacer mejor. 2 telediarios, es decir, que para nada. Es más, todavía somos un poquito más débiles porque en las crisis anteriores, no de la pandemia, pero la crisis económica, ¿qué nos salvó? La familia y la red social que teníamos. Hoy las redes sociales son mucho más flojas. Las redes familiares y las redes de amistades son más flojas. Entonces,
todavía somos más vulnerables de lo que éramos. Y en esta situación que supone para la Fundación, y esto obviamente puede afectar a una empresa, a una institución, a familias, a personas, esta situación tan complicada de incertidumbre que viene a consecuencia de las consecuencias económicas que trae la guerra de Ucrania en diferentes ámbitos, con la inflación, los precios de la energía, todo lo que supone para la gestión de la Fundación, Adolfo. Hombre, la Fundación vamos a ver, la Fundación es una fundación veterana, pero es una fundación muy joven, porque al final la juventud es el tener futuro por delante, y tener futuro es tener proyectos, tener ilusión, tener ganas y tener capacidad de respuesta. La Fundación esperamos que en el 2000, lo que queda del 22 y del 23, dé un salto de calidad muy importante. Hoy es el motor socioeducativo de Asturias y una de las organizaciones referentes de la intervención socioeducativa avanzada de España. Esperamos que al acabar el 23 sea una de las entidades referenciales de intervención socioeducativa avanzada de Europa. Quiero entrar ahora, abrir la puerta de la Fundación y entrar a ver qué hay. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar el Instituto Superior de la Lengua de Signos, la Escuela Nacional de Audiología Protésica, el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos y Mediación Comunicativa, el Centro de Apoyo a la Integración de Binjoy, el Centro de Normalización a través del Arte. Quiero quedarme aquí, el Centro de Normalización a través del Arte, porque lo anterior más o menos podemos entender qué es, pero esto me parece muy sugerente. ¿En qué consiste? Bueno, es que es un nombre más bonito, pero al final la idea es común a todo. Es decir, si vas en la Fundación Binjoy tiene hoy 11 centros e institutos, y durante este curso vamos a poner en marcha otros 2 y, si tenemos suerte, 3 más, pero al menos 2. Y hace cosas muy distintas. Tenemos centros que son sociosanitarios, otros centros que son socioeducativos y otros centros que son educativos, que hacen formación. Entonces, dices tú, realidades muy distintas, con profesionales muy distintos, ¿tienen algo en común todo esto? Sí, la intervención socioeducativa. Y la intervención es como empezamos prácticamente la conversación. Exactamente. La intervención socioeducativa, al final, ¿qué es? Es el acompañamiento en proceso a las personas que están en situación de vulnerabilidad, posibilitando que tengan recursos para salir de pie de su situación, sin empujarlas ni tirar de ellas. El asistencialismo es sacarlos en brazos y dejarlos sin que puedan seguir caminando donde después, a no ser que alguien más los coja. La intervención educativa es dotar de recursos a las personas para que sean libres, para que sean autónomas y para que sean ellas, desde el respeto radical. ¿Qué pasa? Son procesos más largos, pero son procesos terriblemente transformadores y positivos. Entonces, ¿qué nos encontramos con algunos colectivos? Pues que estaban estigmatizados. Y ahí nos encontramos con la problemática de salud mental grave. Nos encontramos bueno, nosotros habíamos conocido esto, por ejemplo, con los menores en riesgo. Es decir, si tú vas con un grupo de personas con discapacidad, Binjoy tiene el centro de personas con discapacidad más grande de Asturias, pero vas con esas personas por la calle y la gente te sonríe. Pero vas con los chavales que están en situación de riesgo social y la gente se cruza de acera. Bueno, hay otro colectivo que todavía tiene un estigma más grande, que es las personas que tienen problemática de salud mental. Y eso es terriblemente injusto. Entonces nosotros decíamos, tenemos que tener el centro que trabaje con este colectivo, tiene que tener un nombre sugerente y en positivo. ¿Y qué encontramos? Una grandísima inteligencia en la mayoría de las personas muy inteligentes, y que encontraban en el arte, que en la parte artística tenían incluso una ventaja competitiva sobre el resto de la población. Entonces dijimos, vamos a utilizar el arte, la arte terapia y el arte como centro de interés para el trabajo de la problemática de salud mental. Y la verdad estamos muy contentos del resultado. Además, el arte no es solamente algo que se recibe a modo de sujetos pasivos, sino más bien al contrario. El arte también es un elemento de creatividad, de ser activos y de medio de expresión, en definitiva, por lo que entiendo que es. Bueno, y luego la formación profesional. Hay posibilidad de la formación a través de la Fundación Binjoy en FP básica, en ciclos grado superior, ¿verdad? Sí, ¿no es así? Sí. Nosotros tenemos varios niveles de formación. Tenemos formación profesional básica, y ahí lo destinamos principalmente a problemática vinculada a la conducta.
Nosotros tenemos programas como Trampolín, que son para graves trastornos de comportamiento en el sistema educativo. Pero tenemos otros chavales que no han llegado ahí, que igual no hace falta que lleguen, si tienen otras medidas. Entonces, tenemos formación profesional básica, concretamente de informática de oficina. ¿Por qué? Porque es polivalente y nuestro objetivo fundamental es que queden preparados para seguir en el sistema educativo, no para acabar ahí. Tenemos ciclos formativos de mediación comunicativa, que es una profesión nueva y que ahora estamos desarrollando con mucha fuerza, y que incluso ahora vamos a hacer junto con el UCA una misión tecnológica para el abordaje de la afasia y otros problemas neurológicos en el tema de comunicación, que es lo que hacemos. Y tenemos la Escuela Nacional de Audiología Protésica, que es una de las grandes obras. La Fundación Binjoy ha hecho unas cuantas, pero la audiología protésica es una de las que tenemos cierta responsabilidad en su evolución. Y ha sido la creación de esta profesión, incluso el cambio de nombre de esta profesión, y en este momento lo lideramos a nivel formativo, a nivel estatal. Pues eso es decir, el tiempo de que un hombre o una mujer acaba el ciclo y empieza a trabajar son 3 días. ¿Ah, sí? Es pleno empleo. Es pleno empleo. Pues eso es muy interesante. No solamente por cómo está el mercado laboral, ¿verdad?, sino por la problemática que pueden tener estas personas para acceder al mismo. Pero nosotros no lo hacemos por eso. Lo hemos hecho porque nosotros podíamos atender a todas las personas sordas-signantes que tuvieran interpretación, sí. Podíamos atender a todos los niños que nacen en Asturias con algún problema auditivo y que van a ser implantados o van a tener prótesis. Sí. Podíamos, cuando hay una bolsa de población suficientemente pequeña para que puedas abordarla, podemos implementar programas nosotros. Pero, ¿qué pasaba con las personas que perdían audición? ¿Podíamos atender a todas las personas mayores de Asturias? No. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Que era lo único, crear una profesión con grandes profesionales que fueran del sector, se entendieran del sector sanitario, y que fueran ellos mejorando esa profesión la que mejoraran la calidad de vida de esas personas mayores a las que no podíamos llegar de otra forma. Entonces, al no poder llegar nosotros directamente a todos, trabajamos en el desarrollo de esa profesión para que esos profesionales sí pudieran llegar a todos. 2023 es un año importante, lo ha dicho al empezar la conversación, por los objetivos sustanciales de la Fundación Binjoy, pero también por ese siglo. ¿Ya se están preparando los voladores o cómo es esto? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que se prevé hacer? Vamos a ver. Nosotros somos de primera línea de lo social, de muy primera línea de lo social. Hacemos muchas cosas que podemos decir y otras cosas que no podemos decir. Pero que hay que hacerlas. De compromiso a favor de Asturias, de la justicia en Asturias y de la libertad en Asturias. Entonces, normalmente jugamos con muy pocas cartas y con malas cartas. Pero bueno, nos vamos defendiendo en las partidas y seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos trabajando, entre otras cosas porque queremos muchísimo y nos encanta lo que hacemos. Y aunque no nos encantara, como queremos muchísimo, tendremos que hacerlo igual. Pero teniendo pocas cartas, que se cumplan 100 años, no puedes dejar que pase, porque 100 años es un número redondísimo. Entonces ya desde hace tiempo sabíamos que incluso preferíamos que fuera dentro de 2 años, no dentro de unos meses, para que nos diera tiempo a tener más cosas preparadas, pero vamos a hacerlo no por la parte celebrativa, sino qué podemos aprovechar de lo celebrativo. Vale. Cómo con lo celebrativo buscamos que nos pongan el foco para conseguir cambios estructurales, no meramente coyunturales. Que no sea solamente festejo, sino que sea útil para seguir con el cambio, que es la transformación social, que además es uno de los conceptos que yo creo que se puede traducir perfectamente de la conversación con Adolfo Rivas. Bueno, pues dicho esto, forma parte también de su trabajo y yo creo que también del conjunto del equipo el darlo a conocer, razón por la cual le agradezco que también esté con nosotros y haya aceptado la invitación para poder conocer más de la Fundación Binjoy, de su pasado, su presente y su futuro, que es lo más importante. Adolfo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros por una razón, porque lo peor que nos puede pasar en los sectores y colectivos que están en situación de vulnerabilidad es que nadie apunte para ellos, que no estén. Y se nota que están. Venga, Adolfo, gracias, muy amable. Gracias.